parecía en la superficie. Canessa, en cambio, es lo inverso, es un chico de 19 años, común, que tiene la vida resuelta y que todavía está entrando en la etapa adulta y que se va a convertir, por fruto de las circunstancias, en un héroe. Y después de escuchar el testimonio de Toll sobre los días de Pucho en Tucumán y la escena deportiva y ese contraste, vamos a escuchar a Nicolás Abadiker, que es filósofo, se especializó en ética, es un discípulo de Samuel Skolnick, uno de los pensadores más notables que ha tenido Tucumán y que ha tenido la Argentina, que se especializó específicamente en los dilemas éticos. Y conversamos con Nicolás en estos días sobre varios temas que sirven desde el punto de vista filosófico y sociológico para entrar en estos casos, ¿no? Por un lado hablamos de los experimentos de Stanley Milgram, fue un psicólogo social, profesor de la Universidad de Yale, que llevó allí en los 60 experimentos sobre cómo funcionan personas comunes ante la presión de una autoridad, ¿no? Y lo que concluye Milgram, con múltiples experimentos con distinta gente, es que la mayor parte de la gente suele generar actos crueles por la presión de la autoridad. Y ahí aparece la relación de Arquímedes con su hijo Alejandro, ¿no? Y también hablamos sobre la vida y la muerte que se cruzan todo el tiempo en esta historia. Recordamos el inicio de un libro de Albert Camus que se llama El mito de Sísifo, ¿no? El mito de Sísifo tiene mucho que ver con lo que sufrieron los sobrevivientes en los Andes, pero que en su primera línea dice: el suicidio es la opción filosófica fundamental, decidir si la vida vale la pena o no. Y acá, en el caso de Alejandro Pucho, aparece un enorme desprecio por la vida ajena en primer lugar, de sus amigos, de sus conocidos, pero luego por la propia. Intenta suicidarse varias veces. Ayer hablábamos de ese intento espectacular en el cuarto piso del Palacio de Tribunales en Buenos Aires, cuando se arroja al vacío. Los sobrevivientes, en cambio, tenían, y recordábamos lo de Servino, ¿no? Cuando se encuentra al piloto moribundo de ese avión, había un maletín con un revólver. Ese revólver era el escape del sufrimiento extremo que estaban experimentando allí. Y ellos decían que la vida vale la pena ser vivida, ¿no? Y vale cualquier pena. Canessa se va a convertir, yo hablaba con un amigo que es cirujano pediátrico, y ayer la escuchábamos, Amelia Miller, psiquiatra que comparte pacientes con él, ¿no? Se ha dedicado a operar la vida, a operar los corazones de bebés y de chicos muy chicos, ¿no? Con estructuras milimétricas, es una de las disciplinas más complejas de la medicina, ¿sí? Y a salvar la vida en sus inicios, cuando la vida es pura potencia y cuando la vida no puede ser más frágil, ¿no? Y él dice, eso surgió en los Andes, por lo que me decía mi madre decía que no podía tolerar la muerte de un hijo, eso me dio fuerza para caminar durante 10 días y cruzar la cordillera, y después para encontrar finalmente mi vocación específica, que era salvar la vida de esos chicos para que ninguna madre sufriera ese temor absoluto del que me hablaba mi madre. Y finalmente tenemos algo que hemos mencionado acá más de una vez, que es la disputa entre Jean-Jacques Rousseau y Thomas Hobbes, ¿no? Dos filósofos que tenían visiones contrapuestas sobre la esencia humana. El hombre es bueno y es la sociedad la que lo va a corromper, ¿sí? Rousseau, en la teoría del buen salvaje, o el hombre es malo y es la sociedad, la ley, la que lo va a contener, ¿no? Bueno, preguntas para Nicolás y temas para pensar entre todos. Muchísimo este caso. Y ahora tenemos para charlar y analizar un poco lo que venía contando Daniel anteriormente, a Nicolás Sabadiker, que nos va a explicar un poco sobre esto que planteaba Daniel, sobre el final, sobre si el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza, por la misma razón. ¿Cómo está, Nicolás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Daniel, un gusto tu nota y un gusto verte y conversar. Preguntada así es como un poco extrema, como solemos hacer las personas de filosofía, ¿no? O todo es bueno o es malo y no hay términos medios o no hay distintos tipos de personas, ¿no? Pero para tomar algunos de los dos casos, especialmente el de la tragedia de los Andes, que nos sirve para ilustrar quizá algunos límites de la teoría de Hobbes, que como vos muy bien decís, presupone no tanto que el hombre es malo por naturaleza como que es egoísta por naturaleza, ¿no? Y que ese egoísmo puede llegar a niveles extremos, ¿no? Básicamente en un estado de naturaleza la guerra es de todos contra todos, ¿no? O sea que no hay moral previa a... La moral y la justicia, el derecho surgen en el estado de sociedad, y en estado de naturaleza vale todo, digamos, ¿no? Es decir, uno lo puede matar preventivamente, por ejemplo, para evitar ser matado. Bueno,
De alguna manera la situación de los Andes es una vuelta al estado de naturaleza en cierto sentido, en el sentido de que no hay ahí, digamos, autoridad física, digamos, no hay autoridad militar, no hay autoridad policial, entonces podría haber sido una vuelta al estado de naturaleza. Y podría ser que de pronto valga todo, que uno mate a alguien para comerlo porque tiene hambre o lo que fuere, o mate preventivamente. Y bueno, eso no ocurre. Eso pone de alguna manera como un cierto límite a la teoría de Hobbes así. Pero ¿por qué no ocurre? Ocurre más bien lo contrario. Hay una organización dentro del desastre y el caos, el miedo, la incertidumbre, el frío extremo, el hambre. Hay, no obstante, una organización social que se arma, por eso se habla de la sociedad de la nieve, por ejemplo. Hay valores que surgen, la solidaridad, esta idea de que algunos, con un año de medicina, digamos, como tenía el caso de Canessa y de otro de los sobrevivientes, ocupan el lugar de ser los médicos, sin saber prácticamente nada, los médicos, ahí surgen líderes, etc. Entonces es más bien al contrario, que es la organización social previa, preexistente, digamos, propia quizá de haber trabajado en equipo, pero también propia de la vida en sociedad, la que hace que eso no solo no sea un estado de naturaleza, sino que más bien, en todo caso, sea este desastre, este caos, se encauce en una cierta dirección, que dicho sea de paso, una dirección que ha ido cambiando a medida que han tenido más o menos noticia de la posibilidad o no de que los busquen, etcétera, ¿no? En ese sentido te iba a hacer una pregunta. En el caso de la Sociedad de la Nieve, ¿crees que, si bien uno puede interpretar que todos los sobrevivientes tenían ese egoísmo, si queremos decirlo de alguna manera, para querer sobrevivir, ¿crees que se aplicó, digamos, esta teoría de Adam Smith, que es de la mano invisible, para poder llevar a cabo esta situación, o sea, para poder aunar todos los criterios, o sea, todos estos objetivos y poder conseguir sobrevivir? ¿O crees que fue otra causa que los puede haber motivado a tener este contrato social en medio de la montaña? Bueno, me da la sensación de que las causas, sin querer generalizar, porque era mucha gente, incluso alguna de las cuales no sobrevivió lamentablemente, las motivaciones eran distintas. Creo que, si no recuerdo mal, Daniel, un poco ahora y un poco en su nota, hablaba de algunas motivaciones al menos declaradas por algunos de los sobrevivientes. Por ejemplo, en el caso de Canessa, justamente era el no darle el disgusto a la madre de que cargue con un hijo muerto. Él ya había escuchado que la madre, como la mayoría de las madres, le parece insoportable la idea de tener un hijo muerto, entonces tenía como una motivación moral más allá de la supervivencia. Yo creo que casi en todos los casos debe haber pasado, era tanta la tentación de dejarse morir después de prácticamente 10 días sin comer hasta que deciden comer los cuerpos de los fallecidos, el frío extremo que se siente, algunos quebrados las piernas, etc. Era mucho más fácil, mucho más tentador, hablando en términos de Kant, tener la inclinación a dejarse morir que el esfuerzo tremendo que implicaba sobrevivir. Entonces sí creo que hubo motivaciones morales, aparte, independientemente del egoísmo, que también obviamente tenemos un instinto de supervivencia, por ejemplo. Y uno de esos casos es, bueno, la gente que se estaba muriendo y que daba su consentimiento para que lo coma, no sé, que ya no tenía ninguna pretensión, digamos, de egoísmo, al menos individual, ¿no? Sí, quizá egoísmo de grupo, en el buen sentido, de que sobrevivan otros, de los cuales me siento un grupo de pertenencia, digamos. En ese sentido me parece que hubo motivaciones, y después Nando Parrado, si no recuerdo mal, cuenta que también su motivación era querer ver a su padre por lo menos una vez más. Canessa, como bien dijo Daniel, decide un poco su vocación de salvar niños, digamos, porque recién estaba en primer año de medicina, o sea, era algo muy lejano todavía, dedicarse a la pediatría infantil y en casos medio graves, digamos. De modo que sí, creo que hubo motivaciones morales. Si son de algún punto egoístas o no, bueno, ya es una discusión por ahí muy técnica, digamos, ¿no? Claro. Y para no extenderme demasiado, digamos. Claro, y ¿qué impacto tiene también la antropofagia desde el lado filosófico? ¿Qué impacto tiene? Bueno, eso está muy bueno porque si bien en general ahí hubo una violación de una norma social justamente, ¿no? Claro. Es decir, por lo menos de nuestra época y bueno, de hace mucho tiempo, de que uno se come seres humanos, ¿no? Que bueno, en la época era normal, hace muchísimo tiempo, pero ya no lo es, ¿no? Entonces ellos mismos han sentido el dilema moral de si hacerlo o no. Algunos al principio no querían hacerlo. No había muchas otras opciones, sinceramente. Se habían comido pullovers, cosas así absurdas prácticamente, y que claro, no tenían proteínas, así que por más que uno se meta cosas en la boca pero que no te alimentan, no servía de nada, ¿no? Trajo discusiones en su momento porque
Por otro, la mayoría eran personas creyentes, bueno, la mayoría venían del club Old Christian, digamos, y eso les daba un sentimiento quizá de posible culpa, o de que quizá ir al infierno, en fin. Pero, bueno, simplemente aprovecho para decir un poquito esto. En la ética de Kant, por ejemplo, una de las formulaciones del imperativo categórico, que es como la regla fundamental de la ética, digamos, es que el otro nunca puede ser tomado solo como un medio, sino también como un fin. Y de alguna manera la antropofagia es tomar al otro parcialmente como un medio, ¿no? En algún sentido, pues no es lo mismo que matarlo para comerlo, ¿no? Sino alguien, claro, un cadáver, ¿no? En cambio, en una ética más utilitarista, digamos, que no necesariamente profesaban, probablemente no la profesaban, estaba moralmente justificado, es decir, hay un bien mayor, digamos, o hay un sufrimiento que se puede evitar en función de producir un mal relativamente menor, alguien que ya, de hecho, sinceramente, todos nos morimos y finalmente nuestra carne va lentamente desapareciendo, no hay mucho cambio y en cambio hay mucho beneficio, ¿no? Claro. De modo que, bueno, había un debate moral, pero bueno, que fue resuelto en esa dirección, y la verdad, y esto capaz que es importante decirlo, quizá ellos esperaban que hubiera gente que cuestione moralmente eso una vez que salieron, y no pasó, prácticamente no pasó. Es más, si no recuerdo mal, Carlos Páez, uno de los sobrevivientes, hijo de Carlos Páez Vilaró, llegó a contar brevemente, porque lo han interrumpido, pero que han recibido hasta una carta del Papa, de ese momento, por supuesto, aprobando esa acción, las acciones que han realizado. Como que en esa situación extrema, de alguna manera, violar esa norma moral estaba justificado, digamos, ¿no? Claro, porque en sí había un fin mayor, sería la justificación. Claro. Sí, claro, era, digamos, la supervivencia o dejarse morir todos, digamos. Y bueno, de hecho, Canessa creo que fue uno de los precursores de eso, de decir, porque claro, aparte de la ley moral en general, también está esta idea de ir a cortar un pedazo de cadáver de una persona que estuvo al lado tuyo, o en algunos casos que era hasta familiar. Era digamos, claro, no era fácil de hacer, y algunos, creo que Canessa era uno de ellos, han tomado la pauta de hacerlo ellos para que los otros solo vieran pedazos de carne y no tuvieran que arrancarla, digámosle así, lo cual le pareció muy, muy duro, por supuesto. Claro. Estamos hablando de gente que evidentemente tenía sentimientos morales, sentía empatía, no un psicópata ni nada, que eso se parece un poco más quizá al caso Pucho, digamos, ¿no? Claro. Que con total frialdad lo hubiera hecho sin ningún problema, digamos. Lo último que te pregunto, y quizá excede a un análisis bastante breve, pero en este debate, en este dilema, ¿qué crees que vemos más en la sociedad actual? ¿Vemos más sobrevivientes de los Andes de esa manera, o sea, con ese espíritu de solidaridad que recién mencionaba, o vemos más ese lado egoísta, esa parte más de Pucho, si queremos definirlo? Claro, lo de Pucho, perdón, creo que va más allá del egoísmo, en el sentido, me da la sensación de que, por lo que lo escuché y por algunos informes psicológicos que aparecieron en la prensa, que tenía rasgos psicopáticos, ¿no? Es decir, que claro, carecía completamente de empatía o de sentimientos morales, ¿no? Es decir, era frío, calculador, y bueno, y tenía ese encanto propio de los psicópatas, ¿no? Esa capacidad de manipular y parecer un santo, ¿no? Uno le escucha en una entrevista de Alejandro Pucho y parece como decir, no, este tipo seguro no hizo nada, ¿no? Excedía el egoísmo más o menos espontáneo que la mayoría tenemos en algún sentido, ¿no? O que quizá todos en algún sentido tenemos. Y no sabría qué decirte, porque hay de las dos cosas, esa generalización, o sea, hay gente que... Hay mucha agresividad en la calle, obviamente eso se percibe, y es una manifestación, digamos, más o menos grave del egoísmo, ¿no? Hubo casos policiales, acá en este diario salen todos los días, hoy me encontré con uno de ellos, bastante feo, pero también hay mucha gente solidaria, no sabría establecer la proporción, quizás haya más egoístas que solidarios, pero bueno, también es cierto que hay gente que es egoísta en algún aspecto, y hasta cruel en algún aspecto, y en otro aspecto de su vida es bastante bueno, como que la dualidad también en algunos casos convive dentro de la misma persona, más allá de la generalidad. No necesariamente hay buenos puros y malos puros, que claro, seguramente en el extremo hay casos así, pero la mayoría tenemos un poco, por momentos son más egoístas, por momentos son más generosos, y eso sí se ve un poco en las acciones cotidianas, pero no de forma tajante, ¿no? Como sugería esto de que, bueno, sí, la mayoría claro, es una cosa o la otra, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias por tus reflexiones, Nicolás. Muy bueno y muy interesante todo lo que nos contás. Y muchísimas gracias también a vos, Daniel, por tu tiempo.
Y bueno, por todo este descubrimiento que tuviste que nos llevó a todas estas aristas. Sí, interesantísimo lo de Nicolás, la cantidad de cosas que nos deja sobre el bien y el mal, los contrastes, ¿no? Las contradicciones humanas. A mí me hacían pensar, y también cuando escuchábamos a Leandro, ¿no? Ahí aparece mucho el tema del doble, tan presente en la literatura, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el doble de Dostoyevsky, el doble en Borges, etcétera. Claro. Y una cosa que me parecía sobre las formas de pensar estas necesidades, estas pulsiones que aparecen en los dos costados, me acordaba de la pirámide de Maslow, ¿no? Es Abraham Claro. Maslow que desarrolla su teoría psicológica calificando las necesidades humanas y dice, bueno, en la base, las más generalizadas son las necesidades básicas, que es saciar el hambre, dormir, ¿no? Esas necesidades básicas aparecían en los Andes. Y la más jerarquizada, la más elevada, tiene que ver con el reconocimiento, con la realización. Paradójicamente, Alejandro Pucho en su mundo había logrado ese reconocimiento, ¿no? Leandro todo lo insinuaba, era nuestro ídolo, ¿sí? Era nuestro héroe. Y sin embargo, cae víctima del egoísmo y de la incapacidad para salir de la autoridad paterna y ese temor reverencial que desarrolla en ese hijo frágil en un punto, ¿no? Pero responsable también de las atrocidades. En fin, muchos temas para pensar. Gracias, Nicolás. No, al contrario, gracias Daniel y Benjamín también, por supuesto. Muchas gracias por hacerme pensar también con este caso tan interesante a partir de esta nota de Daniel tan linda. Bueno, muchísimas gracias a ambos y bueno, y después vamos a ver cómo seguimos con toda esta saga y bueno, muchísimas gracias a ambos por este tiempo. Placer.